Buenas noches, iglesia, Dios les bendiga. Nos hemos conectado nuevamente por este medio y poder transmitir la palabra y el mensaje del Señor. Y antes de ir a la palabra, vamos a orar al Señor. Sé que muchos tenemos distintas necesidades para poder orar y que usted en esta hora pueda, ahí en el lugar donde usted se encuentra, de poder poner su petición delante de la presencia de Dios y para que Él obre conforme a su voluntad en cada una de nuestras vidas. Amén. Así que si usted quiere cerrar sus ojos, puede hacerlo y le vamos a decir: Señor, te damos gracias, Dios. Gracias por este nuevo día que tú nos has regalado, Señor. Gracias por un sábado más, Señor, que podemos transmitir tu mensaje, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Dios, en esta hora, Señor, te entregamos toda carga, todo peso, aún el pecado, Dios, que nos asedia, te lo entregamos a ti, Dios, en esta hora, Señor. Y te damos gracias, Dios, porque hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por cada hermano, Señor, que en este momento se ha conectado, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y está orando y clamándote a ti, Padre del cielo, por cada una de sus necesidades, Señor. Seguimos orando, Señor, por cada necesidad, Señor, que me ha llegado al celular, Padre del cielo, de cada pedido de oración, Señor amado, creyendo que tú, Señor, que tu mano de poderes va a obrar conforme a tu voluntad, Señor, sobre cada una de sus vidas, Padre del cielo. Y te damos gracias, Dios, Padre. Rogamos a ti, Dios, en esta hora, Dios, para que esta palabra, Señor, que tú has puesto en mi corazón, Señor, llegue a lo más profundo del corazón de mi hermano, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor. Señor, te entregamos todo en tus manos, Señor amado, porque sabemos que en tus manos estamos mejor cuidados, Señor. Gracias te doy a ti, Señor amado, por cada familia, por cada hermano, por cada amigo, Señor. Oh Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú sigas derramando de tu bendición, Señor, sobre cada uno de ellos, Padre del cielo, rogándote a ti, Padre del cielo, para que tú nos guardes, Señor, de todo contagio, Señor amado, de toda enfermedad, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre del cielo, Dios Todopoderoso. Mi alma te alaba y te bendice a ti, Señor amado, y te entregamos todo a ti, Señor amado, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Gloria sea al Señor. ¿Por qué no me acompaña en el libro de Juan, en el capítulo 4? Vamos a estar leyendo unos versículos aquí del capítulo 4 del libro de San Juan, desde el versículo 43 en adelante. Y así dice la palabra del Señor. San Juan capítulo 4 versículo 43 en adelante, dice la palabra del Señor: 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7, le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Gloria sea al Señor. Tremendo palabra del Señor aquí en el libro de San Juan. Y el título de lo que hoy quiero compartirles en esta noche lleva como título: creer en lo que Jesús dice. Creer en lo que Jesús dice. Sabe que el mundo de hoy
se mueve mucho por lo que puede ver que en lo que puede creer. Y mientras el ver sea quizás más fácil y más llamativo que creer, pero Jesús no le tomó por sorpresa esa tendencia de la humanidad. Él sabía que muchos se movían mucho más por vista que por poder creer. Muchos habían visto cómo Jesús convirtió el agua en vino en su primera señal, de acuerdo a lo que dice el libro de Juan, que juntos hemos compartido, pero querían seguir viendo antes de poder creer. Fue por eso que Jesús les reprochó de alguna manera su actitud, diciendo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? Sabe que la situación no ha cambiado desde el tiempo de Jesús hasta los días de hoy. Hoy hay gente que buscan evangelios de oferta, acuden para ser prosperados, acuden a las iglesias para que sean sanados y para que sean salvos. Y en efecto, la gente acude, pero a veces se encuentran en una gran frustración, porque sus anhelos y sus deseos no siempre son satisfechos en sus vidas. Jesús rechazó tener esos seguidores que fueran tras de él, más por las cosas que él hacía que por lo que él decía a través de su palabra. Hasta llegó al punto de decir a sus discípulos, ahí en el libro de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 67, ¿creéis acaso iros también vosotros? Y Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Alabado sea el Señor. Jesús no quería que lo siguieran por las señales que él hacía, sino por las palabras que él decía, por esas palabras que salían de su boca. Debemos unirnos a lo que dice el libro de Juan al final del capítulo 20, en el versículo 29, donde la palabra del Señor dice: bienaventurados los que no ven y creen. Estas palabras Jesús se le había dicho a uno de sus discípulos, a Tomás, cuando sus amigos o sus hermanos le habían dicho que habían visto a Jesús. Pero dice la palabra del Señor en ese capítulo que Tomás no le creía, porque si no, él no lo veía. Por eso hay mucha gente que primeramente quieren ver antes de poder creer. Y ahí vemos la palabra del Jesús diciéndole a Tomás: porque me has visto, ahora crees. Bienaventurados los que no ven y creen. Alabado sea el Señor. Por eso en esta noche quiero hablarte de la importancia en creer lo que Jesús nos dice. Y en primer lugar, creer en Jesús por la fe en su palabra. La fe de muchas personas en este tiempo se está de alguna manera construyendo mucho más por lo que Jesús hacía, a través de las señales, a través de los prodigios, y dejando de lado lo que Jesús decía en sus palabras. Hay una dependencia más sobre los sentimientos que sobre los hechos o la palabra revelada. De modo que no es extraño que la gente en este tiempo estén buscando más las señales que deseando la palabra por fe. Sabe que nadie puede negar que las emociones son parte de nuestra naturaleza. Es parte de nuestra vida, es parte natural de la vida de una persona. Por eso nosotros reímos, por eso nosotros lloramos y nos entristecemos. Pero las emociones no son la base de nuestra fe, no deben ser la base de nuestra fe. No puede ser esa roca donde se construye nuestra fe, de lo que creemos, porque las emociones es arena movediza que cuando llega cualquier tempestad, esta se derrumba. Y la razón de esto es que las emociones son cambiantes, donde un día estamos quizás de buen ánimo y al siguiente día
podemos estar muy diferente, muy distinto, estar desanimados. En un día estamos quizás alegres, contentos, y al otro día estamos tristes y llorando. Un día nuestra esperanza toca quizá la cúspide y hasta contagiamos a otros por la emoción, por la alegría, por la felicidad, pero al siguiente día estamos abatidos al ver que todo va mal en peor, que todas las cosas no cambian, y así vamos viviendo. Jesús sabía que si Él dejaba que la gente le siguiera solo por los milagros, pronto lo abandonaría. Por eso Jesús no había venido para que la gente creyera solamente por las señales que Él hacía, sino por lo que la gente lo siguiera por la fe de las palabras que salían de su boca. Alabado sea el Señor. Y en este pasaje, un oficial del rey sabía muy bien del milagro que Jesús donde él había convertido el agua en vino. Su hijo estaba a punto de morir. Quizás él se preguntó si Jesús pudo hacer ese milagro de convertir el agua en vino en esa boda. ¿Acaso no podrá hacerlo con mi hijo, que tiene mucho más valor, la vida de un ser humano? Pero Jesús le hizo ver que lo más importante era poner su confianza en Él. Jesús estaba allí y sus palabras harían la diferencia. Hermano, esta verdad no debemos pasarla por alto. A Jesús debemos seguirlos por lo que dice su palabra. Las obras o milagros que Jesús hace son extraordinarios, son poderosas, pero ellas pasan, mas la palabra permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Alabado sea el Señor. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 5 nos dice la palabra, nos habla donde Jesús sana al siervo de un centurión. Y un centurión era un oficial del ejército que tenía a sus órdenes a 100 soldados. En donde Jesús pudo descubrir en este hombre una fe incalculable, una fe tremenda. Porque dice Jesús dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Había una fe tremenda en las palabras que salían de la boca de Jesús. Este centurión se adelantó para decir, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este acontecimiento fue algo tremendo. Fue en Capernaum, de donde venía este centurión. Creyó en su palabra antes que las señales. Jesús le dijo, ve y como creíste, te sean hechas. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Alabado sea el Señor. Hermanos, es hora de volver a la palabra y creer en lo que Jesús nos dice por la fe en su palabra. Ahí en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 7, dice la palabra del Señor, por fe andamos, no por vista. Que nuestro caminar sea por la fe de la palabra, de creer en lo que Jesús nos dice a través de la palabra. Alabado sea el Señor. En segundo lugar, creer que Jesús tiene el control de todo. Hoy muchas veces podemos ver cuando queremos animar o alentar a una persona que quizás esté pasando por una situación difícil. Lo primero que muchas veces nos sale en nuestra boca es decir, quédate tranquilo porque Dios tiene el control de todo. Y es la verdad. Dios tiene el control, Jesús tiene el control de todas las cosas. El versículo 49 dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Angustiado y desesperado padre esperaba que Jesús descendiera lo más pronto posible porque su hijo tenía contadas las horas, según lo que nos dice ahí el versículo 49. Sabe que con frecuencia las emociones nos dominan, hasta nos desesperan a tal punto de olvidarnos de las maravillosas promesas que nos han sido dadas a través de la palabra de Dios.
Hay un solo médico en el mundo que no tiene necesidad de ir y tocarla al enfermo. Hay un solo médico que conoce todas nuestras necesidades, que conoce nuestras enfermedades, todo dolor y tristeza, y sabe que debe ser antes que nosotros le demos esas órdenes. Jesús tiene ese control de todas las cosas. Él sabe lo que debe hacer según el tiempo de Dios y no en nuestro tiempo. Y aquí la historia de Lázaro también nos ilustra lo que aquí le estoy hablando en esta oportunidad. Las hermanas de Lázaro, Marta y María, habían enviado una comisión especial para notificar a Jesús que su hermano, aquel que Jesús tanto amaba, estaba muy enfermo. Y yo le pregunto a aquel que está escuchando este mensaje, ¿qué hubiera dicho usted frente a la gravedad de su mejor amigo? Inmediatamente hubiese acudido, ¿verdad? Sin embargo, Jesús se había quedado 2 días más en ese lugar. Pero aquí vemos la seguridad que había en Jesús al saber que Él tenía el control de toda situación, al saber que Jesús tenía el control de todas las cosas. No es cuando nosotros queremos, sino cuando nosotros creemos que vemos actuar la mano de Dios. Yo supongo que Marta y María le habían de alguna manera se habían extrañado que Jesús no viniera de inmediato a su llamado. Es probable que sus discípulos se quejarían entre ellos al ver que Jesús no fue a socorrer a esta familia. Pero sin embargo, aquí Jesús sigue mostrándonos que Él tiene el control de toda situación. Jesús siempre va a tener el control de toda circunstancia, de toda situación en la cual nosotros estemos viviendo en este tiempo. Jesús busca que la gente despierte en su fe, en lo que Él es y lo que Él ha dicho a través de su palabra. María le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le respondió: tu hermano resucitará. Seguramente a María le costó al principio poder aceptar y decirle: Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Dios tuvo que manifestarle estas palabras porque quizás aún había duda en el corazón de María y de Marta. Y Jesús le responde diciéndole: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ya sabemos lo que finalmente sucedió. La verdad fue que Lázaro había muerto, pero Jesús tenía el control de la situación y en su tiempo obró el milagro. No es cuando nosotros queremos, hermano, sino cuando Cristo lo decida. Su palabra es verdad. ¿Sabe? Algo parecido sucedió con Naamán y su lepra. Esto está ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Y fue a donde estaba Eliseo para que le tocara y le sanara. Sin embargo, Eliseo dice que le ordenó que fuera a zambullirse 7 veces en el río Jordán. Y a Naamán esto le pareció algo ridículo. Protestó y hasta se enojó. Él quería ver antes de creer. La historia dice que creyó forzadamente y fue sanado. Alabado sea el Señor. Y en el caso del noble, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Él creyó la palabra que Jesús, este hombre creyó esa palabra que salió de la boca de Jesús. Jesús le dijo: tu hijo vive. Y él le creyó en la palabra que dijo Jesús y se fue. Hermano, Cristo tiene el control de cada situación. Esta palabra debiera animarnos, debiera alentarnos para situaciones difíciles en las cuales nosotros podemos estar viviendo en este tiempo. Los momentos más adversos donde muchas veces no encontramos salidas posibles a la situación. Confiemos que el Señor está en control de todas las cosas, que no es en el tiempo nuestro, sino en el tiempo del Señor,
que habla y que obrará en cada una de nuestras situaciones. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Jesús tiene el control de todas las cosas, de cada situación en la cual nosotros estemos pasando en este tiempo. Alabado sea el Señor. Y en tercer lugar, creer que Jesús te da la seguridad. Jesús es nuestra seguridad. Todo lo que sale de la boca de Jesús es seguro para nuestras vidas. Cuando nosotros le creemos a Dios y a su palabra, no habrá mucho inconveniente en poder aceptar y creer que Jesús te da esa seguridad en la cual nosotros estamos necesitando en este tiempo. La palabra que sale de la boca de Jesús te da la seguridad para seguir adelante confiadamente en lo que Él nos dice a través de su palabra. En esta historia, el noble no se queja como en el caso de Naamán con Eliseo, sino que él regresó con la seguridad de la palabra que Jesús le había pronunciado, diciéndole: tu hijo vive. La credibilidad en lo que había dicho Jesús lo sostenía mientras retornaba el camino a su casa. Cuando sus siervos dice que vinieron para darle la noticia que su hijo estaba vivo, no queda sorprendido, sino que se limitó a preguntar a qué hora su hijo había sido sanado. Jesús había pronunciado su palabra de sanidad a las 7 y a esa misma hora el hijo del noble había sido sanado por la palabra que de la boca de Jesús había salido. Aleluya. Capernaum estaba distante a unos 32 kilómetros de Galilea. Todo aquel recorrido lo hizo caminando. No le importó cuánto tuvo que caminar, no le importó su rango ni su orgullo. Solo le bastó poder creer y obedecer lo que Jesús dijo. Aquí las Escrituras nos dice que él creyó la palabra dicha por Jesús. Aleluya. Necesitamos creer lo que Jesús nos dice por medio de las palabras que sale de su boca. Y en este milagro a distancia se comprueba que el creer viene antes que el ver, que el obedecer precede a la experiencia de la rendición, de la bendición. Aleluya. La verdad de esta historia es que cuando los hombres reaccionan a la palabra del Señor, están abriendo el camino para que el poder del Cristo resucitado obre de una manera extraordinaria, de una manera poderosa en sus vidas. Aleluya. Cuando comprobaron la hora de la palabra pronunciada por Jesús, no solo hubo el milagro de sanidad para este niño, sino que sucedió algo poderoso, el milagro de la salvación de toda una familia. Porque dice el versículo 53, y creyó él con toda su casa. También había llegado no solamente la sanidad sobre este niño, sino que toda una familia había sido salva por la palabra que salió de la boca de Jesús. Aleluya. Ningún milagro tendrá el éxito si no termina en la salvación de las personas. Hoy son muchos los que buscan un milagro para sanar su cuerpo, pero son muy pocos los que buscan la salvación de sus almas, y eso es lo más interesante, de buscar esa salvación para nuestras almas. Muchos son como los 10 leprosos que Jesús había sanado. Todos recibieron la bendición de esa sanidad en sus cuerpos, pero solamente uno regresó para darle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor es la misma y nunca cambia. La palabra tiene la eficacia para cambiar las vidas y traer bendición a toda una familia. Aleluya. Se ha puesto quizás a pensar cuántas personas fueron alcanzadas por Cristo por el testimonio de aquella noble familia. En creer en la palabra de Jesús nos conduce a aceptar lo que Él puede hacer todavía. ¿Cómo se fundamenta nuestra fe? Estamos buscando malas experiencias, el milagro, el ver más que el creer, o la aceptación de la palabra de Dios que nos conduzca para ver su obra
en nuestras vidas. Aleluya. Estamos viviendo tiempos donde cada vez la palabra revelada está siendo puesta a un lado por la mera experiencia personal. Hay una tendencia a alejar la palabra de Dios para dar cabida a toda aquella que despierta más la vista que la fe. Esta historia que le estoy compartiendo en esta noche nos emplaza a evitar seguir a Jesús solo por lo que Él hace. Pero si confiamos en Él, Él tiene el control de todas las cosas. Nos confronta sobre la verdad que todo lo que Jesús dice debe producir en sus seguidores una gran confianza en todo lo que Jesús dice. Y esta orden no puede cambiarse. La fe procede a la vista. El Señor no está interesado en una multitud que lo siga por las señales y prodigios que Él hace, en lugar de creer en lo que en su palabra Él dice. Aleluya. La fe de este noble es digna de tenerla en cuenta a la hora de presentarle al Señor nuestras necesidades. Dice la palabra que este hombre creyó la palabra dicha por Jesús. Aleluya. El Señor nos ha dejado su palabra y es tan poderosa como cuando Jesús lo pronunció hace 2000 años. La palabra tiene el mismo poder para salvar, para sanar, restaurar en el día de hoy. Aleluya, como lo hacía en la antigüedad. El Señor no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, debemos darle importancia de creer lo que Jesús nos dice en su palabra. No solamente ver las señales, prodigios y maravillas para poder creer. Jesús dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La palabra dicha por Jesús es vida y es espíritu a nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Por eso es necesario poder recordar, iglesia, hermano y mi amigo, vos que estás del otro lado escuchando este mensaje, de creer en lo que Jesús nos dice, primeramente por la fe en su palabra, segundo porque Jesús tiene el control de toda situación y tercero porque Jesús te da la seguridad que hoy todos nosotros necesitamos para seguir adelante. Por eso quiero que recuerdes estas palabras que salieron de la boca de Jesús, en el nombre de Jesús, y le vamos a dar gracias en esta hora. Así que te invito a vos que estás en tu casa, de que junto a tu familia vamos a orar. Dios conoce cuál es tu necesidad, cuál es tu enfermedad o el problema en el cual hoy estás pasando, y vamos a orar al Señor para que la mano de Dios y su poder venga sobre tu hogar y sobre tu familia. Señor amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Dios, en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida y es espíritu a nuestra alma, Señor amado. Mi alma te alaba y te bendice, Señor, y te doy gracias, Padre del cielo. Gracias, Señor, oh Dios, porque creemos, Señor, en cada palabra que sale de tu boca, Padre del cielo, porque nos anima, nos levanta, oh Padre del cielo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre del cielo, bendigo la vida de mis hermanos, Señor, a cada familia, Señor, oh Dios, que está escuchando este mensaje, Padre del cielo, para que el fluir, Dios, de tu Espíritu Santo inunde sus vidas, oh Señor amado, en el nombre de Jesús, para que tu poder se manifieste de una manera poderosa sobre sus vidas ahora, Padre del cielo.